12:02 del mediodía en Londres. A esta hora se pronuncian los abogados del periodista australiano Julian Assange luego de que la ONU dictaminara que la detención del fundador de Wikileaks es arbitraria e ilegal. Escuchamos lo que sucede a esta hora. Del encuentro entre las Naciones Unidas, el Reino Unido y después de cada discurso habrá una pregunta y respuesta. Explicaremos cómo funciona al final. La privación de la libertad del señor Assange es arbitraria y es fuera de la Convención de los Derechos Humanos. El artículo 7, 9, 1, 9, 3, 9, 4, 10 y 14 del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles. Este es el encuentro de las Naciones Unidas en una victoria para el señor Assange. Las situaciones con circunstancias de su detención fueron descritas por las Naciones Unidas como excesiva. Esta decisión independiente viene después de 5 años de que Julian Assange perdió su libertad en diciembre de 2010. El día que caminamos con él hacia una estación policial. Como las Naciones Unidas encontró, ha estado en diferentes formas de privación de libertad como resultado de las acciones de Suecia y de Estados Unidos. Julian es conocido como editor y editor de Wikileaks. Por su trabajo ha recibido muchos premios de periodismo y organizaciones de paz. Los materiales publicados por Wikileaks han revelado más crímenes, corrupciones y abusos de derechos humanos en el mundo que antes. Ahora, las Cortes Británicas y la Corte Europea de Derechos Humanos, este material ha sido usado para certificar el abuso de derechos humanos en la guerra de Sri Lanka, desde la guerra de Sri Lanka hasta la rendición de cuentas de Estados Unidos en la Corte de las Naciones Unidas. Estamos asistiendo a una revolución democrática asistida por la información manejada por los ciudadanos. Solo hoy, Wikileaks sacó información de corrupción por parte del gobierno francés en la República Centroafricana. Para entender el contexto de Julian durante los pasados años, este ha sido uno de los casos más reportados en el mundo, pero es importante reunir los hechos. Wikileaks empezó a publicar material de los Estados Unidos de 2010. Con el video que mostraba asesinatos de civiles iraquíes en abril de 2012. Chelsea Manning, que fue arrestado en mayo, en junio se reportó una caza contra Julian Assange. Se reportó que había comenzado en julio de 2012. Wikileaks publicó los archivos de la guerra afgana que recordaban el asesinato de menos de 1 millón de personas. Después de preguntar al señor Assange, el fiscal en Estocolmo dejó la investigación, entendiendo que no había crimen detrás. Fue reinstalada tiempo después. Después de eso, Julian tuvo permiso de dejar Londres y continuar su trabajo. Sus abogados se mantuvieron en contacto con él, pero el fiscal no tomó esas ofertas. En octubre de 2010, Wikileaks soltó los archivos de la guerra de Irak, haciendo que Derechos Humanos le pidiera a Estados Unidos que investigara. Después, en noviembre, Wikileaks publicó el Cablegate, unos cables que documentaban crímenes de guerra y abusos alrededor del mundo. Solo días después de esta investigación y su publicación, Suecia sacó una orden de arresto para investigación preliminar en contra de Assange. Una semana después, el 7 de diciembre de 2010, el encierro de Julian Assange empezó. Durante el curso de esas publicaciones de 2010 y después, muchas pronunciaciones han sido hechas por políticos de la ONU sobre métodos y tácticas usados para vengarse contra Assange y Wikileaks.
En casa, en Australia, nuestro primer ministro acusó a Assange de conducta inapropiada y anunció cancelar su pasaporte. Desde entonces, la investigación preliminar de Suiza terminó desde entonces. Se negaron a hacer. Aprendimos que el Reino Unido aconsejó no dejar que Assange diera su testimonio en Londres. Por otro lado, los casos en Estados Unidos progresaron. Este caso ha seguido por más de 6 años, el gobierno australiano terminó describiéndolo como sin precedentes. Desafiando su extradición, Julian fue mantenido en condiciones incómodas por más de 155 días, reportando a la policía diaria con un brazalete electrónico en sus piernas. En junio de 2012, Julian ejerció su derecho legal de reclamar la posibilidad de entrar a la Embajada de Ecuador, arriesgándose al exilio. La decisión hoy es increíblemente importante y una gran victoria para Assange. Mi colega explicará ahora por qué. Buenas tardes a todos. Así que finalmente tenemos el voto de las Naciones Unidas, del Grupo de las Naciones Unidas sobre la detención. Y ellos dan una opinión muy detallada que reúne todos los argumentos desde Suecia y de Estados Unidos. Y esta decisión remueve el mito de que Assange es un fugitivo de la justicia. Es una prueba clara de cómo ha sido manejado este caso. El señor Assange es una víctima de un mal manejo de la justicia. Y es culpa de la inacción del gobierno sueco y del gobierno británico. La voluntad de Julian de cooperar con estas investigaciones en todas las etapas es sobresaliente. Ahora, hoy voy a decir por qué nos quejamos contra el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y segundo, cuáles son los encuentros de este trabajo. En tiempos de por qué empezamos la queja, hay 2 razones básicas. La primera, él es y ha sido detenido por más de 5 años, 1 mes y 29 días. Y para ponerlo claro, es demasiado tiempo para estar detenido. Alguien que nunca fue acusado y que ni siquiera ha sido fue detenido en una prisión, fue detenido en su hogar y está detenido en la embajada ecuatoriana. Ahora, las Naciones Unidas y su Corte Nacional son muy claras. La detención no es solamente sobre ladrillos y paredes. Lo que importa es que está le prohíbe la libertad, sí. No importa si está en Libia o en la Embajada de Ecuador. Si usted no tiene libertad efectiva, si usted está sujeto a vigilancia 24/7, entonces usted está detenido y tiene el derecho de tener la protección de los detenidos. Sin embargo, Suecia y el Reino Unido se niegan a reconocer eso, que la detención con otro nombre sigue siendo detención. Pero como Jennifer ha hecho claro, el señor Assange hay un derecho a la detención efectiva. Ambos, Suecia y el Reino Unido, se niegan a considerar o a proveer cualquier seguridad de que él será protegido en este sentido. Y como resultado, fue completamente ilegal y desproporcionado esperar que Julian renunciara a su única forma de protección. Ahora, en términos de los descubrimientos de las Naciones Unidas, del grupo de trabajo,
Ellos llaman la atención sobre que Julian ha sido sujeto a diferentes formas de detención desde el 7 de diciembre de 2010. Y esto incluye 10 días en prisión, en aislamiento, que fue criticado como una medida ilegal y bastante dura. Y segundo, sobre más de 500 días de arresto, y sabiendo que incluso en este punto todavía parece que sería poco razonable mantener su detención. Y después finalmente, por más de 3 años, en la embajada ecuatoriana. En este punto, el grupo de trabajo descubre el continuo encierro y la continua vigilancia. Esto debe ser reconocido como una prorrogación de estas formas de arresto y detención. Ellos siguen entonces descubriendo que hay 5 razones separadas por qué esta detención es ilegal y arbitraria. La primera, cada sospechoso tiene derecho a ser escuchado. Tiene derecho a limpiar su nombre lo más pronto posible. Pero este derecho fue negado para Julian por más de 510. Y se fue negado también el acceso a su caso. Y debemos descubrir acá que por más de 5 años el fiscal sueco insistió que Julian debía renunciar a su única forma de protección. Y esta negativa a considerar otros mecanismos fue completamente irracional y desproporcionada. Segundo, la longitud total de la detención, 5, es completamente contraria a la presunción de inocencia. El hecho de que Suecia y el Reino Unido han negado que él ha sido detenido por los últimos 3 años también lo ha prevenido de obtener cualquier solución y sobre por qué esto es desproporcionado. Tercero, el hecho de que él enfrentó el prospecto de una detención indefinida porque el Reino Unido y Suecia no estaban dispuestos a resolver este impasse, en sí mismo es ilegal y debemos descubrir que la detención indefinida es una forma de tortura mental. En cuarto lugar, las condiciones de su detención fallaron con llenar los mínimos estándares para detenidos. La embajada no es una estación apropiada para que él viva por mucho tiempo y le hacen falta condiciones médicas propias. Como resultado, el Reino Unido es ilegal que el Reino Unido le haya permitido salir para recibir salud y le puso su salud en alto riesgo. Finalmente, ellos encontraron que la ejecución continua de la orden de arresto europea es de hecho ilegal. El Reino Unido cambió su ley para reconocer que las órdenes de arresto no judiciales eran ilegales. Ellos no ejecutarían una ley como lo hicieron en ese momento ahora, pero por alguna razón el Reino Unido se negó a aplicar esta legislación y como resultado él no pudo nunca disputar la racionalidad de este caso. Ahora se encuentra también que esto se violó la protección contra la tortura, la prohibición contra el encierro arbitrario y ilegal, el derecho a una investigación justa y a un juicio, y el derecho a la dignidad y al trato humano. Ellos también ordenaron a Suecia y el Reino Unido que asesoraran esa situación y que aseguraran su integridad física. Esto es un golpe a esto. El Reino Unido no reconoció la cumbre de Caracas. Esto es irrelevante. Si Ecuador toma una decisión de que el señor Assange sufre de riesgo, Suecia y el Reino Unido simplemente han prestado poca atención a este hecho. Tienen el derecho de asegurar la libertad de movimiento. Interpretamos que él debe ser liberado inmediatamente. Él también debe ser capaz de accesar al derecho entero de ejecutar sus derechos y salir de detención.
El grupo de trabajo también encontró que sería apropiado para el Reino Unido y para Suecia ofrecer una compensación. Obviamente no se puede cuantificar el tiempo que él no ha pasado con sus hijos en libertad, pero esto es un reconocimiento simbólico que reconoce el hecho de que él ha sido una víctima de este proceso. Y por años, Julian y Wikileaks lucharon para exponer abusos cometidos por gobiernos y violación de derechos por víctimas en todas partes. Es un derecho de las víctimas obtener una solución. No es completamente injusto que Julian en sí mismo se ha convertido en una víctima. Como resultado, ha sufrido y ha sido encerrado indefinidamente por más de 5 años. Ahora, finalmente, con la decisión de hoy, hubo luz al final del túnel. Solamente necesitamos que el Reino Unido y Suecia den un paso para que Julian salga a la luz. Muchas gracias. Ahora estaremos escuchando a Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana. Can everyone hear me? ¿Todos pueden escucharme? Yes? Yes. Raise your hands if you can hear me. Levanten su mano si pueden escucharme. Okay, great. Bueno, perfecto. Bueno, he sido detenido ahora sin cargos en este país, el Reino Unido, por 5 años y medio. Esos son 5 años y medio que he tenido muchas dificultades viendo a mi familia y viendo a mis hijos. Hoy, esa detención sin cargos ha sido encontrada por las Naciones Unidas y por su jurisdicción que considera la detención ilegal de prisioneros ilegal. Considero el resultado, en este caso, una indicación de que el resultado de este grupo de trabajo, que es el grupo experto en entender la ley, de cómo cuando alguien es detenido o no detenido. Escuchamos antes de abogados y de las Naciones Unidas en sí misma sobre el estado de las decisiones del grupo de trabajo en detención arbitraria. Pero déjenme repetirlas acá. Las Naciones Unidas anoche dijo que la decisión del grupo de trabajo es legalmente vinculante. Bueno, ustedes pudo haber escuchado un poco más sobre el detalle de estas decisiones. Tienen un opinion juris que es más alto en el ranking de leyes internacionales, es más alto que tratados entre países. Son parte de las bases fundadoras de las Naciones Unidas que hacen parte, pues que han firmado el Reino Unido y Suecia. Ahora, estoy de acuerdo. Escuché los comentarios del primer ministro de Estados de Inglaterra insultando a las Naciones Unidas, llamando a esta decisión ridícula, y dudo que la haya leído. Creo que estos comentarios son no dignos de la estatura de su cargo. Este es un serio descubrimiento que se une a un gran cuerpo de ley internacional. Y mientras entiendo el momento político y los imperativos políticos para representativos de Suecia y del Reino Unido,
lucía como que ellos eran correctos en la decisión inicial e ilegal. El hecho es que no. Ha habido una decisión final. No hay posibilidad de apelar a esta decisión de las Naciones Unidas. La ilegalidad de mi detención es ahora un asunto de ley establecida. El Reino Unido y Suecia tuvieron la oportunidad de apelar. Las últimas 2 semanas tuvieron esa oportunidad. Ellos no lanzaron una apelación. Ellos no pueden hacerlo en este momento. No pueden objetar a las vinculaciones de este proceso en las que ellos mismos estuvieron involucrados durante 16 meses. Es una jurisdicción que ellos reconocieron y en parte fundaron de la mano con su vinculación con las Naciones Unidas. Responde a los otros partidos. Y entonces, al final, cuando a usted no le gusta el resultado porque ha estado rompiendo la ley, y usted no se preocupa ni siquiera por apelar, no puede salir con declaraciones y decir que no está de acuerdo o entrar en una lucha superflua, en unos ataques diciendo que el resultado es ridículo. Estas declaraciones son solamente para consumo doméstico, no tienen relevancia en términos de ley. Este es el fin del camino para estos argumentos legales que han sido presentados por Suecia y el Reino Unido. Puesto simplemente, estos argumentos perdieron. No hay apelación. El tiempo para apelaciones se ha acabado. No hay apelaciones. No se fue lanzada. Quiero volver un poco a cómo vamos a seguir aquí ahora en adelante. La tarea ahora de los estados de Suecia y del Reino Unido como un todo, implementar el juicio. No es necesario lucir duro. Un efecto, hay consecuencias de hacer eso, y Suecia y el Reino Unido saben, por cierto, que hay consecuencias. Esas consecuencias incluyen no solamente una debilitación de la ley internacional y de los derechos humanos que ambos países han firmado con tratados vinculantes, pero esto también tendrá un efecto diplomático. Y los diplomáticos lo saben. El efecto diplomático hará la vida un poco más complicada para Suecia y el Reino Unido si es tratado seriamente, ya que ellos tienen obligaciones internacionales. Hay intentos, se han visto intentos para minar el sistema de las Naciones Unidas. Hemos veído medidas que pueden ser tomadas por las Naciones Unidas. Inicialmente pueden incluir la remoción desde comités de las Naciones Unidas, movimiento en ciertos procesos y últimamente se podría incluir sanciones. Eso, por supuesto, esa es una tarea del Reino Unido para decidir. Es una decisión importante y es un trabajo para que Suecia y el Reino Unido piensen si quieren realmente seguir ese camino. Pero ahora tenemos una decisión sobre este caso, un caso interesante.
Cualquiera puede ir a leer los resultados del grupo de trabajo de la ONU, de las Naciones Unidas. Wikileaks lo ha publicado en la página de Justice for Assange, que pueden ver en el respaldo. Y finalmente quisiera agradecer a las Naciones Unidas por considerar durante los últimos 16 meses este caso y producir este veredicto que se agrega no solamente a mi libertad y no solo justicia para mí y para mi familia, que creo que se agrega significativamente a la habilidad de las Naciones Unidas para lidiar con casos complejos sobre detenciones arbitrarias, incluyendo aquellos que involucran estados occidentales. Ahora, esta victoria es resultado no solamente de la situación, sino por una serie de trabajo bastante duro. Y ese trabajo duro viene inicialmente de Baltasar Garzón y John Jones QC, que tuvieron la visión estratégica inicial de traer este caso. Linda Taylor, que solamente presentó, que acaba de presentar, fue Stella Maris y Kerry Jenkins, también estuvieron vinculadas con otras fundaciones. Esas otras contribuciones vinieron de Gareth Peirce, del Reino Unido, Michael Ratner, estudioso de los derechos constitucionales, Eric Borsch, de Oxford, y Jennifer Robinson, que escucharon al principio, y Candela Zosman, que también está en la audiencia. Con eso, quiero decir muchas gracias. Extraño a mi familia. Tenemos hoy una victoria realmente significativa que ha traído sonrisas a mi rostro y sé que a muchos otros también. Muchas gracias. Muchas gracias, Julian. Ahora quisiera pasar al coordinador de la Liga Internacional de Defensa, Baltasar Garzón. Por favor, tengan en cuenta de que estaremos haciendo traducciones simultáneas. Buenos días. Buenos días. Brevemente, para dar posibilidad a las preguntas. Good morning. Very briefly, to allow your questions. En septiembre de 2014 se presentó la petición al Working Group y ha sido resuelta en diciembre de 2015. We filed an application to the Working Group on Arbitrary Detention on September 2014, and that was decided on December 2015. Okay. Para quienes no lo sepan, y parece ser que algunos representantes de gobiernos no lo saben, la existencia de los grupos de trabajo y el de detención arbitraria es una decisión de la Asamblea General y, por tanto, corresponde al sistema de Naciones Unidas y sus decisiones son imperativas y universales. For those who don't know, and it seems that some government representatives seems to ignore it, the working group mechanisms are created by the General Assembly of the United Nations, and as such, they belong to the UN system, and its hierarchy is imperative. The value of the level of their decisions is imperative. El grupo de trabajo está en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. The UN Working Group is under the UN Human Rights Council. Anoten que Reino Unido es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Please write down that the UK is a member of the UN Human Rights Council at the moment. Solo por ese hecho está obligado a cumplir las resoluciones de uno de los grupos de trabajo de ese Consejo de Derechos Humanos.
that sole fact will bind them to comply with the decisions of a working group created under that group, under the UN Human Rights Council. Se trata de un procedimiento de carácter universal. It is a universal procedure. Se trata de un procedimiento al que están sometidos los miembros o los países miembros de esa organización que se llama Naciones Unidas. All UN state members are subject to such procedure. Existe el deber de cooperar con los grupos de trabajo. All state members have the duty to cooperate and to collaborate with the UN working groups. Suecia y Reino Unido han aceptado esa colaboración y han tenido voz y opinión en este procedimiento. Both Sweden and the UK had accepted that collaboration, and they had the opportunity to submit their arguments during this procedure. Han tenido la oportunidad de argumentar sobre la petición que presentamos los abogados de Julian Assange. They had the opportunity to respond to all the points of the application filled by the Assange lawyers. Parece poco serio, por tanto, que ahora, cuando la decisión es adversa, digan que no tiene relevancia ese procedimiento. Then, now it seems absurd that now that the decision is against them, and they have, while they have participated through the whole process, that now they are saying that this is not a valid decision. Por aplicación de la Convención del Derecho de los Tratados de 1969, existe la obligación de cumplimentar las decisiones de este grupo. By the application of the Vienna Convention on the Law of Treaties, they have the duty to respect this decision. Como he dicho antes, tiene carácter imperativo porque nace de la propia Carta de San Francisco de 1945 y de la decisión de la Asamblea General de 2007 que crea el Consejo de Derechos Humanos. It is imperative that they respect this decision because this mechanism is born out of the UN Charter and out of the 2007 decision to create the UN Human Rights Council. Depende, por tanto, de la Asamblea General. It depends from the UN General Assembly. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos, del que Reino Unido es miembro, On 2011, the UN Human Rights Council, which, as we mentioned, UK is a member state, ratificó la obligatoriedad de cumplir las decisiones de los grupos de trabajo. confirmed that it is mandatory to comply with the decisions of the UN working groups. En ese sentido, además, la decisión del Working Group tiene condición de opinio juris, es decir, opinión jurídica del máximo nivel para formar los estándares de derechos humanos a nivel universal. The character of the decision by the working groups is opinio juris. That means that it goes to the highest level and it shapes how a country will apply international human rights standards. Así lo reconoce la Corte Internacional de Justicia, It has been recognized that way by the International Court of Justice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, the Inter-American Court on Human Rights, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, the African Court of Human Rights of the People, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, the European Court of Human Rights. del que forman parte también Reino Unido y Suecia. Both Sweden and the UK are members of the European Court of El grupo actúa interpretando las normas de los tratados So what the group does, they apply the law of treaties. Entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Among them, the ICCP, la Declaración Universal the Universal Declaration of Human Rights, y el conjunto de principios que prohíben o que afectan a las personas sometidas a cualquier tipo de detención o prisión. and all the principles applying to people subject to arbitrary detention. Precisamente por ese análisis de todas estas normas, After, sus opiniones, sus decisiones tienen carácter imperativo y de máximo nivel.
after applying all these principles, their decisions have an imperative character La at the highest level. decisión del Working Group de detenciones arbitrarias referida al caso de Julian Assange es de las más contundentes que he tenido ocasión de leer en toda la historia del grupo de trabajo. It is the opinion that it is one of the strongest decisions that ever the working group has issued. After I have read most of the decisions, and during the 20 years of history, it's one of the strongest decisions that they have ever issued. No es menor que se refiera a dos países de la Unión Europea, de Europa, dos países como Reino Unido y Suecia. It is not a minor issue that they are studying the behavior of two European countries, of two members of the European Union, Sweden and the UK. El grupo de trabajo dice que la decisión es arbitraria. The working group establishes that the detention is arbitrary. Que quebranta el principio de proporcionalidad. It goes against the proportionality principle. Que es incompatible con la presunción de inocencia. It is incompatible with the presumption of innocence. Que ha habido una pasividad absoluta por parte de la Fiscalía sueca. That the Swedish prosecution authority has acted, has omitted to act. Que ha incumplido en forma sistemática cualquier posibilidad diferente a la que ha hecho. Es decir, nada. So she had breached all her obligations by doing nothing. Pero anoten algo que es fundamental. And please write this, that is fundamental in the decision. El grupo dice, y cito en castellano pero textualmente, en el punto 97, apartado 6. Yes. So I will read textually in the number 97. And 6. Se dice, se ha perdido el propósito y la eficacia de la justicia y el interés de las víctimas en cuestión de investigar este asunto al someter esta investigación a un estado de dilación indefinida. So it defeats the purpose and efficiency of justice and the interest of the concerned victims to put this matter of investigation to a state of indefinite procrastination. Todos los que somos juristas sabemos lo que eso significa. All lawyers here know what it means. Significa que ningún tribunal de ningún país democrático va a emitir una condena en el caso de Julian Assange. What it means is that no tribunal from any democratic country, described as such, will issue an indictment against Julian. Por tanto, mantener la situación de privación de libertad con una detención arbitraria, como ha sido calificada, está fuera de toda aceptación jurídica. Therefore, to keep him longer captive in an indefinite detention, which has been described as arbitrary, is completely unviable. Pero fíjense que en el punto 5 de las áreas de trabajo prioritarias de Suecia, en la página de información sobre Suecia hecha por el mismo gobierno sueco. You should know that one of the areas of priority, working priorities for human rights for Sweden, and it is established as such even on the website by Sweden, while defining the human rights areas of work. Se dice que se encuentra el combate a las ejecuciones extrajudiciales y la detención arbitraria. So the fifth priority for Sweden is to combat actively extrajudicial executions and arbitrary detention. Y que continuarán actuando para evitar o eliminar este problema y elevarlo a la atención de las instancias internacionales. So on that priority they said that in the foreign policy priorities of Sweden in the area of human rights, they will keep combating arbitrary detention and elevating the issue internationally and elevating the issue to all the international fora. Bien, pues las instancias internacionales ya han hablado. Well, international authorities have had their word. La máxima autoridad en el ámbito de detenciones arbitrarias y, por tanto, de protección del derecho humano a la libertad
The highest authority in the matter of arbitrary detention and therefore in human rights in this specific area ha establecido que esta detención es arbitraria. has established that this detention is arbitrary. Y eso significa que a partir de este momento And that means that from this moment on, no pueden ocultar esta decisión they cannot hide this decision, y cualquier prolongación de la detención arbitraria se convierte en tortura y malos tratos y, por tanto, de aplicación inmediata de la Convención contra la Tortura. and any continuation of his detention from this point on becomes a term of torture and inhuman treatment, and therefore the Convention Against Torture now is applicable to the situation. El grupo de trabajo dice que la situación de Julian Assange es peor que de haber estado en detención ordinaria y es peor que de haberse seguido el procedimiento contra él en esa situación. The working group described the situation of Julian at the moment as worse than a situation of imprisonment, and even worse than if the whole procedure took place and he was found guilty. Por tanto, la única decisión, y termino, que nosotros que procuramos respetar los derechos humanos y exigir ese cumplimiento que puede haber es la de la eliminación o supresión de la orden de detención europea emitida por las autoridades suecas, que ha quedado sin contenido y de forma insubsanable. I end with this. The only viable solution here is to, for those who wish to comply with human rights, is to cancel the arrest warrant. The arrest warrant is at this moment empty in content and void by the decision of the working group. Entre los preceptos que el Working Group dice quebrantados están los que se refieren a la tutela judicial efectiva, among the principles violated by this behavior and by this order is the due process, el derecho a la libertad, freedom, la tortura, torture, el derecho a acceder a un procedimiento con las garantías mínimas de conocimiento del mismo, right to a fair trial, la igualdad due process, ante la ley, equality before the law. es decir, casi todos los preceptos que se podían violentar se han quebrantado. Basically, practically each and every right that could be violated was violated. Y ello a pesar de que Julian Assange, desde el primer momento, como reconoce el grupo, ha estado dispuesto a cumplimentar los requerimientos de la autoridad judicial sueca. And that was even considering the fact that from the first moment, Julian Assange was willing to cooperate in each and every moment with the Swedish prosecution authority. Thank you, Mr. Gazon. We'll now hear from my colleague, Christophe Marchand. Thank you. I'm going to be very short, so I make only some comments because I'm... 12:44 en Londres. Julian Assange hace pocos minutos ha dicho estar detenido sin cargos en Reino Unido por 5 años y medio sin ver a su familia. Aunque las instancias internacionales ya han dado su resolución, esto por parte de la ONU, no se sabe qué va a pasar con Julian Assange. ¿Qué va a decidir Reino Unido, que no lo deja salir a la calle? Suecia, cuya justicia lo busca por acusaciones sexuales, y Ecuador, también país que le da asilo en su embajada en Londres. Hoy, la detención de Julian Assange ha sido encontrada por Naciones Unidas como ilegal. La ONU consideró arbitraria la detención de Assange y pide su liberación. El grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias dijo que la opinión que acaba de emitir en favor de la libertad del fundador de Wikileaks debe ser cumplida tanto por Reino Unido como por Suecia, porque es jurídicamente vinculante. Asimismo, el panel de expertos ha pedido que se respete la integridad física, la libertad de movimiento de Julian Assange y que se reconozca su derecho a una compensación por los daños sufridos.